Rick Warren on ecumenism. Ahora el pastor Rick Warren otra vez sobre el concepto del ecumenismo. He says, I really do feel that these peoples are brothers and sisters in God's family. Y él dice, verdaderamente siento que estas personas son hermanos y hermanas en la familia de Dios. We must build bridges between the Catholics, the Anglicans, and whatever. Tenemos que construir puentes entre los católicos y los anglicanos, etcétera, etcétera. It's bigger than any of the organizations in the world. Y dice que la iglesia es más grande que cualquier organización en el mundo. And then you add the Muslims and the Hindus and everyone. Y después uno añade a los musulmanes, a los hindúes y a todos. And then it's not just for spiritual care, but health care. Pero dice que no es solamente para el cuidado espiritual, pero también para el cuidado de la salud. Let's shift the religion towards needs-based theology. Así que ahora el enfoque de la religión vamos a ponerlo sobre el cuidado social. And then he started his peace plan. Y después él empezó con su plan que se llama, es un acrónimo de la palabra inglesa para paz, He peace. goes so far as to say, this is why God made me. Y dice, llega hasta el punto que dice, esta es la razón por la cual Dios me hizo. Everything else was simply preparation for the peace plan. Dice, todo el resto era simplemente la preparación para este plan de paz, And then peace. he invites all the churches to take part in the peace plan. Y después invita a todas las iglesias que participen a este plan de paz. Now, what is the peace plan? Ahora, ¿qué es este plan? Let's see. Veamos. The peace plan stands for P, plant churches, Así que este acrónimo de la palabra inglesa paz, y eso significa P, plantar iglesias, E, equip leaders, E, equipar a líderes, A, assist the poor, A, asistir a los pobres, C, take care for the sick, C, cuidar de los enfermos, and E, educate the next generation. y E, educar a la próxima generación. Is there anything about the gospel of Jesus Christ in Es there? que hay algo aquí sobre el Evangelio de Jesucristo. He just said you can do it with a Muslim, you can do it with a Hindu, you can do it with anyone. Acaba de decir que uno esto lo puede hacer también con un musulmán, con un hindú, con cualquiera. And there are so many churches in the world out there. Y hay tantas iglesias en el mundo que existen. And if we could use all the temples and all the churches to propagate taking care of the needs of the people, Y si wow, what a happy community we would be. Y si pudiéramos utilizar todos los templos y todas las iglesias para propagar este mensaje de cuidar a la gente, seríamos todos muy felices. Now let's have a look at the Millennium End Time Goals of the United Nations. Así que veamos ahora los blancos que las Naciones Unidas tienen para el final del milenio. Plant churches, Ahora, plantar iglesias. develop global partnership, Eso es lo que dice Warren. Y el otro lado, en las Naciones Unidas, dice desarrollar unas uniones globales. equip servant leaders, Warren, en su plan de paz, dice equipar a líderes siervos. UNESCO says lifelong learning, education, Y el UNESCO, las Naciones Unidas, dicen un aprendizaje, un aprender para toda la vida. assist the poor. Asistir a los pobres, dice Warren. United Nations says the same, eradicate poverty and hunger, Las Naciones Unidas dice exactamente lo mismo, erradicar la pobreza y el hambre. care for the sick. Cuidarse de los enfermos, dice Warren. United Nations says the same, Y las Naciones Unidas dicen lo mismo. combat HIV, malaria, other diseases. Y luchar contra el SIDA, malaria y otras enfermedades. Educate, Y el último punto, educar. Millennium End Goal, educate. Y las Naciones Unidas también es uno de sus blancos, educar. So social order and religion have become one. Así que la religión y la orden social se han convertido en una cosa. There's the United Nations. You can see that that's exactly what their goal is. Y esas son las Naciones Unidas y ustedes pueden ver que ese es exactamente el blanco que ellos tienen. And the whole world must reach this goal by 2015. Y todo el mundo tiene que alcanzar este blanco a la fecha de 2015. So we have a new spirituality Así que hay una nueva espiritualidad based on the Ignatius exercises. basada sobre los ejercicios de Ignacio de Loyola. We have a new gospel in the world. Tenemos un nuevo evangelio en el mundo Oh, and it's a non-divisive gospel. y es un evangelio que no causa divisiones. It doesn't cut to the marrow. Así que no es que corta hasta lo sumo. And it doesn't include Jesus because you can do it with a Muslim and a Hindu. Y no incluye a Jesús porque eso se puede hacer con un musulmán y con un hindú. So let's go to the final formation. Así que vamos ahora a lo que es esta formación espiritual.
And this is where we come again with Jesuit thinking, Teilhard de Chardin. Y nos encontramos otra vez con pensamiento jesuita, Teilhard de Chardin. What do we need for a globalized world? ¿Qué necesitamos para un mundo global? Well, remember that he wanted man to melt together with the Godhead. Así que acuérdense que él es el que soñaba que el hombre se fusionaba con la divinidad. He's the most quoted individual by New Age occultists. Y él es la persona más citada por ocultistas de la nueva era. He talks about value genesis, Y él habla sobre esta génesis de valores, co-creation, de la co-creación, omega point, del punto omega cosmogenesis, y de la génesis del cosmos, new genesis, de la nueva génesis, a new spirituality. una nueva espiritualidad. And when you hear Christians using these phrases today over and over, it's time to get nervous. Y cuando uno escucha a cristianos que utilizan estas frases una y otra vez, es momento de ponerse un poco nervioso. Because remember that he's waiting for this convergent Christ. Porque acuérdense que él está esperando para este Cristo de conversión, o de convergencia, es decir, de unión, That will satisfy all spirituality. que va a satisfacer todo tipo de espiritualidad. So modern Christianity has been molded by Jesuit encounter theology and spiritual formation. Así que el cristianismo moderno ha sido formado según lo que es la teología de encuentro jesuita y esta teología de formación espiritual también jesuita. And you have to be totally subservient to the church. Y uno tiene que estar totalmente sometido a la iglesia. Listen to what Vatican II has to say on that. Y escuchemos lo que el Vaticano, el Concilio II de Vaticano tiene que decir al respecto. Informing their consciences, Ahora, en el asunto de formar sus conciencias, the faithful must pay careful attention to the sacred and certain teachings of the church. los fieles tienen que tomar un cuidado en cuanto a tomar una atención de cuidado en cuanto a las enseñanzas sagradas y ciertas de la Iglesia. And the Catholic Church is the teacher of truth. Y la Iglesia Católica, hemos leído anteriormente, es la que enseña la verdad. Here is the Catechism of the Catholic Church. Catecismo de la Iglesia Católica. We should not prefer our own judgment, No tendríamos que preferir nuestro propio juicio and we may not reject the authority of the church. y no tendríamos que rechazar la autoridad de la Iglesia. So what do we become? ¿En qué nos hemos convertido? Mindless beings that cannot make their own decisions? ¿Personas sin una mente que no pueden tomar sus propias decisiones? Let's see how Opus Dei defines their formation. Veamos cómo el Opus Dei define su formación. The author, José María Escrivá, El autor, José María Escrivá, is of course a Catholic saint today. es un santo católico hoy en día. He wrote his collections, The Way of 999 Religious Maxims. Escribió su colección, La Vía, una colección de 999 máximas religiosas. Turn that round. Y bueno, si ustedes ponen al revés el número 999, 666. sacan el 666. The true Christian must be disciplined and obedient to a spiritual director. Los verdaderos cristianos tienen que ser disciplinados y obedientes a un director espiritual. Here's their Maxim 377. Aquí es la máxima 377. And how shall I acquire our formation? ¿Y cómo puedo adquirir nuestra formación? Dice. How shall I keep our spirit? ¿Y cómo puedo guardar nuestro espíritu? By being faithful to the specific norms your director gave you. Siendo fiel a las normas específicas que su director le dio. Be faithful to them and you'll be an apostle. Así que si uno es fiel a ellos, uno se va a convertir en apóstol. What a dangerous thinking. Esa es una manera muy peligrosa de pensar. Let's go back to the present generals of the Jesuit organization. Regresemos a los presentes generales de la organización jesuita. Remember, in 2008 they voted their new general. Acuérdense que en el 2008 ellos votaron el nuevo general. And here's the text of the homily of the papal legate, Cardinal Frank Rode, to that congregation. Así que aquí está el texto de la homilía que el legado papal, el cardenal Frank Rode, dio a esa congregación. It's very informative. Es muy interesante. He says Él dice that Saint Ignatius teaches you in the spiritual exercises. Dice que San Ignacio los enseña a ustedes en los ejercicios espirituales. Then he continues on this
on this road, Y dice, siguiendo, and this is to provide a religious and apostolic formation. y eso es para proveer una formación religiosa y apostólica. Okay. Muy bien. He says there are many institutes of consecrated life who follow an Ignatian Y spirituality. dice que hay muchos institutos de vidas consagradas que siguen una espiritualidad de Ignacio de Loyola. There are many people from within and outside the church who frequent your centers of learning. Hay muchas personas, sea de por dentro que de afuera de la iglesia, que pasan o frecuentan sus centros de enseñanza. I want to tell you today that Protestant ministers and guides are being trained by Jesuits. Yo les quiero decir hoy en día que guías y ministros protestantes vienen enseñados por jesuitas. They are to receive a formation. Tienen que recibir una formación. Woe to you if you think for yourself. You're not allowed to think for Y yourself. uno ya no puede pensar por sí mismo, esto no está autorizado. He says the spiritual exercises of St. Ignatius are your speciality. Y dice que los ejercicios espirituales de San Ignacio son su especialidad de ellos. It's a masterpiece of Catholic spirituality. Es una pieza maestro de la espiritualidad católica. If they're so proud of it, we better be afraid of it. Así que si ellos están tan orgullosos de esto, mejor tengamos miedo sobre este asunto. Now you will remember that Rick Warren and Willow Creek quote Richard Foster. ¿Os acordarán que Rick Warren y la iglesia de Willow Creek citan a Richard Foster? He's the founder of Renovare. Él es fundador de Renovare. They also promote meditative and contemplative traditions. Ellos también promueven tradiciones meditativas y contemplativas. There's his webpage. Aquí está su sitio web. The Prayerful Life, contemplative. Así que la vida llena de oración, Again, contemplativa, they concentrate on the charismatic renewal, y se concentra también en la renovación carismática, social justice, en la justicia social, a sacramental life, una vida hecha de sacramentos and a word-centered life. y una palabra centrada sobre la palabra. So this is very Una vida. fascinating. Una vida centrada sobre la palabra, eso es algo fascinante. The word renovare means to renew. La palabra renovare significa renovar en latín. He also teaches spiritual exercises or spiritual formation. Él también enseña los ejercicios espirituales o la formación espiritual, Spiritual exercises, spiritual gifts. ejercicios espirituales, dones espirituales. And he wrote the book, The Celebration of Discipline. Y él escribió el libro La celebración de la disciplina. Now, how are they going to achieve this? Ahora, ¿cómo vamos a alcanzar esto? What does Richard Foster teach? Ahora, ¿qué enseña Richard Foster? He says the inner world of meditation is most easily entered in through the door of the imagination. Dice que el mundo interior de la meditación se ingresa de la manera más fácil por medio de la puerta de la imaginación. One organization after the other, Una tras otra en estas organizaciones Protestant, protestantes is preaching Ignatian spirituality. están predicando la espiritualidad de Ignacio de Loyola. These people train the guides and the spiritual directors. Ahora, estas personas son las que entrenan a las guías y a los directores espirituales. And so they go through the same ritual. Let's see how far he goes in his quotes. Así que ellos pasan por el mismo ritual. Veamos hasta qué punto llegan en sus citas. He says, Jesus taught that we are to appeal to the imagination and the senses. I'd like to know where, of course. Así que Jesús, dice él, enseñaba que nosotros tenemos que concentrarnos en la imaginación y en los sentidos. Y a mí me gustaría saber dónde dijo eso Jesús. And he has the cheek to actually quote Ignatius Loyola and his spiritual exercises. Y hasta se atreve a citar a Ignacio de Loyola y sus ejercicios espirituales. And that they will help us to visualize. Y que nos ayudarán a visualizar. This is an incredible Jesuit counter-theology that has been brought into Protestantism. Así que esta es una increíble teología jesuita, contrateología que ha sido traída en el mundo protestante. And he talks about masters of the interior life. Y él habla sobre los maestros o patrones de la vida interior. Now we're going into serious Catholicism. Así que aquí hablamos de catolicismo muy serio. He will even quote mystic heroes Él cita hasta a héroes místicos, like Meister Eckhart, como el maestro Eckhart, Ignatius Loyola, all of these. Ignacio de Loyola y todos más.
And on his web page, this is his web page, Ahora, en su sitio web, ese es su sitio web, he'll say, let's put this human being as our example, just like Ignatius did. dirá, ahora pongamos este ser humano como nuestro ejemplo, así como lo hacía Ignacio de Loyola. And then he'll say, St. Francis, St. Catherine, St. Teresa, all the Catholic saints, there they are. Así que después dice San Francisco, Santa Caterina, Santa Teresa, todos los santos católicos ahí están. This is not Protestantism, this is Catholicism. Este ya no es protestantismo, este es catolicismo. And the Jesuit web pages actually promote him. Y los sitios de internet jesuitas, de hecho, promueven a Foster. Yeah, this is the Jesuit web page, jesuitvolunteers.org. Y este es el sitio web jesuita, voluntariosjesuitas.org. They recommend Richard Rohr, Ellos recomiendan a Richard Rohr, who's on the Willow Creek web page. que se encuentra también en la página de Willow Creek, de esta iglesia protestante. There they recommend Richard Foster. Ahí ellos recomiendan a Richard Foster. Are these people Jesuits in Protestant clothes? Es que son a lo mejor esas personas jesuitas con ropa protestante. Be still, DVD. Haz silencio, un DVD. Be silent before God. Toma silencio en frente de Dios. Contemplative prayer. Richard Or- Foster, here we go. Oración contemplativa, Richard Foster, otra vez. It can be found everywhere, anywhere. Y puede ser encontrada en todo lugar para cada persona. So we should be encouraged to carry on this spirituality. It's like carrying beads with you and praying with beads. Así que a nosotros se nos tendría que animar a traer ese tipo de espiritualidad. Es parecido como cuando uno ora con el rosario. Oh, Divine Master, teach me this mute language which says so much. Oh, Divino Maestro, enséñame este lenguaje que es mudo, que pero dice tanto. What is that? ¿Eso qué es? It's Buddhism, Eso es budismo. where you empty your mind and you sit with thinking of nothing. Donde uno vacía su mente y se queda ahí sentado pensando en nada. And if you reach the ultimate state of nothingness, then you've reached nirvana. Y si uno alcanza ese estadio último de la nada, pues uno se ha alcanzado a nirvana, a Dios. Imagine I want to have a conversation with my wife and I say nothing. Imagínense que yo quiero tener una conversación con mi esposa y digo nada. I just empty my mind and sit there. Yo así vacío mi mente y me quedo sentado así. And when she asks me what you're trying to do, Y cuando mi esposa me pide, ¿qué estás tratando de hacer? I say I'm contemplating a prayer with you. Le digo, bueno, estoy contemplando una oración contigo. She'll put me away as well. Me va a mandar a la casa de locos. There's another one. They work with the Shalom Institute. Aquí otra persona. Estos trabajan con el Instituto de Shalem. Again, it's conscious communication, Zen Buddhism. Otra vez es comunicación consciente, budismo zen. That's why the papacy has no problem incorporating Buddhism and its techniques. Es por eso que el papado no tiene ningún problema en incorporar el budismo y sus técnicas. And he can even emulate them, the Pope is, yeah? Y los puede también imitar, así como lo hace aquí. And accept their writings. Y aceptar sus escritos. After all, if Mother Teresa over there could bow down to a Buddhist statue, Así que si Madre Teresa misma se podía inclinar frente a una estatua de Buda, then it should be fine for all Christians to do that. así que tendría que estar bien para todos los cristianos que hagan lo mismo. Here's a Vietnamese Buddhist monk Aquí un monje de Vietnam, budista, who teaches at Loyola University in their stadium Y to que- a packed audience. y que enseña en la Universidad de Loyola en un estadio lleno de gente. Here's a Catholic priest preaching in a Buddhist monastery. Aquí hay un sacerdote budista que predica en un monasterio budista. This is a universal spirituality that they have developed. Así que este es un concepto de una espiritualidad universal que han desarrollado. Here's the Jesuit priest from India performing the Indian dances. Aquí está un sacerdote jesuita de India que está haciendo los bailes hindúes. By the way, if you want God's attention, you better be able to dance. Así que si uno quiere la atención de Dios, mejor empiece a bailar. And the nuns are going into Y también Buddhism. las monjas también lo mismo. And this is how you tune into God. Así es como uno se enfoca en Dios. So whether it's the Foster Training Center, whether it's the Shalom Training Center, Así que sea el centro para formación de Foster o el centro de Shalem, we don't have to go into all the details. They all follow exactly the same spirituality. no tenemos que hablar de todos los detalles, pero todos ellos siguen el mismo exacto patrón de espiritualidad. They also have body prayers and chants. Y también tienen estos cantos rituales o oraciones de cuerpo. They practice Reiki, which is mystic.
y practican prácticas de místicos, body prayers. oraciones de cuerpo. If ever there was something strange, then it's a body prayer. Bueno, si jamás hubo algo raro, eso es la oración así llamada oración de cuerpo. That means your whole body is involved in the contemplative prayer. Así que eso significa que todo el cuerpo de uno está involucrado en esta oración de contemplación. You climb into the situation, Así que uno ingresa en esa situación, you touch it, la puede tocar, you taste it, la puede saborear, you smell it. la puede oler. If somebody teaches you this kind of prayer, run. Si alguien les enseña a ustedes ese tipo de oración, We corran. don't need these new ways to pray. Uno no necesita esas nuevas maneras de orar. We need simple, heartfelt faith and simple prayer. Nosotros necesitamos fe simple y oración de corazón. So may your body be blessed. Y dice que tu cuerpo pueda ser bendito, Your body is the faithful and beautiful friend of your soul. tu cuerpo es el amigo fiel y bello de tu alma. And what is the consequence? It doesn't matter whether you stay in this faith or whether you revert to Catholicism or Celtic worship. Everything becomes a jumble. Así que, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, no importa si uno se queda en su fe tradicional o se convierte en católico o se va en la fe celta, todo se mezcla. And if you don't have Bible-based theology, Y si uno no tiene una teología que está basada sobre la Biblia, then fill it with all of these activities. así que rellene su teología con todas estas actividades. So we need to bring dancing into the church, Así que tenemos que hacer ingresar a la danza en la iglesia, all of these physical activities. todas estas actividades físicas. So here, for example, in Turkey, you have the dancing dervas, Así que en Turquía, por ejemplo, aquí hay estas señoras que danzan. and you have it also in Catholicism, and you have it in Protestantism Y today. se encuentra también en el catolicismo y se encuentra también en el protestantismo hoy en día. I found it particularly enlightening was the role of mysticism, etc. All of these things are in the church today. Así que acá el rol del misticismo también se habla de él. Todas estas cosas ingresan a la iglesia. The Baptist priests, pastors are becoming Catholics. The Catholics go this way. It doesn't matter anymore. Así que un pastor bautista que se convierte en católico, otros católicos que se convierten en otra cosa, no importa ya, se puede entremezclar todo. At the Shalom Center, they teach dancing of universal peace. En el centro Shalem enseñan a la danza de la paz universal. And you have Muslims, Christians, Jews, all together. Así que uno tiene a cristianos, musulmanes y judíos todos juntos. And the sacred dance makes you grow spiritually, Y la danza sagrada le hace que uno crezca de manera espiritual connects you to the divine. y lo conecta a uno al divino. And that's why the papacy uses dancing girls in its performances. Y es por eso que el papado utiliza a mujeres que bailan en sus performances. This was Rome's Olympic Stadium in 1984, where Este- Pope John Paul II was. Este fue el Estadio Olímpico de Roma en el abril de 1984, cuando el Papa Juan Pablo II participó. Here you have the dancers in the Catholic churches, Aquí los bailes en las iglesias católicas, in dedication ceremonies, in the Mass. en ceremonias de dedicación y en la misa. And this was when Pope Benedict visited the United States Yeah. in 2008. Y esto fue cuando el Papa Benedicto visitó los Estados Unidos en el 2008. It's optically very satisfying. Así que a nivel de visual es algo que satisface muy bien. All right, now let's get serious. Ahora, acá entramos en el argumento de manera más profunda. Now, I'm not going to accuse any of these organizations, Ahora, el blanco no es de acusar a ninguna de esas organizaciones, merely state their own position. simplemente hacer ver cuál es su posición. And I believe, honestly, that they have been deceived into this position. Yo creo de manera honesta que ellos han sido engañados en tomar esa posición. So this is not a criticism. Así que esta no es una crítica, This is a call to repentance and going back to the principles that are Bible-based. ese es un llamado al arrepentimiento y a regresar a los principios que están basados sobre la Biblia. How far has Protestantism been duped into following Ignatian spirituality? ¿Hasta qué punto ha sido el protestantismo engañado en seguir la filosofía basada sobre Ignacio de Loyola? This is the Methodist web page on spiritual formation. Este es el sitio web de los metodistas sobre la formación espiritual. This is their program for 2008 and 2009. Este es su programa para el año 2008 y 2009.
This is a Protestant webpage. Así que este es un sitio web protestante. What are you going to be taught by these Protestants? ¿Qué enseñarán esos protestantes, pues? Number one, you're going to be taught the labyrinth prayer. Primeramente, uno se le va a enseñar la oración del laberinto. Encountering the Holy Spirit on your journey within. Encontrar al Espíritu Santo en un viaje interior. And you do this through a labyrinth. Y uno lo hace por medio de un laberinto. Is there something else that's strange? Eso es algo un poco raro. You're going to learn in Methodism about monastic spirituality. Ahora, en el metodismo uno va a aprender sobre el espiritualismo, la espiritualidad monástica. Monastic communities have sprung up as people have tired of formal religion. Las comunidades monásticas han crecido porque la gente ya se ha cansado de la religión formal. That which the Reformation condemned is right back there in Protestantism. Lo que la Reforma condenó ha regresado otra vez de regreso a la Reforma. Tithes worship. Adoración de Thésée. What is tithes worship? Ahora, ¿qué es esa adoración de Thésée? This is ecumenical monastic community worship with chanting. Esta es la adoración monástica ecuménica de comunidad con estos cantos. I think Wesley would die of a heart attack immediately again should he rise from the dead. Si Juan Wesley, el fundador de los metodistas, fuera resucitado de los muertos, moriría de un ataque cardíaco de inmediato. It's experiencing meditative prayer and songs of tithes. Es la experiencia de la oración meditativa y las canciones de Thésée. This is it as it is on their webpage. Y esto es así tal como está en su sitio web. I can't believe it. Y no lo puedo creer. Methodism teaching an introduction to iconography. El metodismo enseñando una introducción a la iconografía. And they have experts from the Orthodox Church introducing Y iconography. tienen expertos de la iglesia ortodoxa que introducen la iconografía. Doesn't the Bible have a second commandment that says, "Thou shalt not make for yourself an image and thou shalt not bow down to it"? ¿Es que acaso la Biblia no tiene un segundo mandamiento que dice que tú no te harás una imagen y no te postrarás ante ella? And here we're going to use icons to contemplate and to receive a spirituality. Y aquí vamos a utilizar icones para contemplar y recibir esta espiritualidad. Journaling through active Y imagination. dice, escribir su propio diario por medio de esta imaginación activa. This is incredible. Esto es algo increíble. So here they teach you to write down your experiences, Así que aquí a uno se le enseña a escribir sus propias experiencias. but remember the hook. Pero acuérdense de lo que hay atrás, el engaño. These are journaling through active imagination. Esto es escribir su diario por medio de la imaginación activa. This is contrary to the definition of faith. Esto está contrario en lo que la definición de fe que hemos estudiado. Remember, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Acuérdense que la fe es la certidumbre de cosas que uno no está viendo. But here, faith is redefined as the substance of things that are tangible, that I can actually feel and see. Pero aquí la fe viene redefinida como un asunto de la certidumbre de cosas que yo puedo ver y tocar. In the Gospels, the Lord says, En los evangelios el Señor dice, whatever is not of faith is sin. el apóstol Pablo, que lo que no es de fe es pecado. So when they teach you active imagination journaling, Así que cuando a uno se le enseña a escribir un diario por medio de esa imaginación activa, then say, I want nothing to do with that Ignatian y spirituality. digan claramente, yo no quiero nada que ver con ese tipo de espiritualidad basada sobre Ignacio de Loyola. I want a beautiful, simple relationship with God which is based on faith. Yo quiero una simple relación con Dios maravillosa que está basada sobre la fe. And then they concentrate on wellness and health, which is a good thing. Y después se concentra sobre el tema de la salud y estar bien, que es algo bueno, But of course, it can also have a New Age spin, can it not? pero también puede tener un lado de la nueva era. Let's go to another webpage, the Presbyterian Church. Vayamos a otro sitio web de la iglesia presbiteriana. Please, I'm not knocking any of these churches. I'm just pointing out how far this doctrine has infiltrated
Protestantism. Ahora, no estoy acá para acusar a ninguna de esas iglesias, simplemente quiero hacer ver hasta qué punto esas enseñanzas han ingresado en el protestantismo. They talk about spiritual formation. También ellos hablan sobre esta formación espiritual. And then what does it entail? The Y que- Spirit's touch, Y que incluye el toque del Espíritu, disciplines like Sabbath keeping. disciplinas como el guardar el sábado. That's interesting. Eso es interesante. Of course, it's first day of the week keeping, not seventh day of the Bueno, week aquí en keeping. realidad están hablando de guardar el primer día de la semana, no el séptimo. Works of compassion and justice, Obras de compasión y justicia, hospitality, spiritual friendships. o ser hospitalarios, amistades espirituales And then we have contemplative silence. y silencio contemplativo. That's fascinating. Fascinante. They have sacred circle and sacred center, Y tienen ahí círculos sagrados y centros sagrados, labyrinths, laberintos, historical archetypes. arquetipos históricos. That would mean like the saints to make them your model. This is Catholicism. Y esto es como los santos, hacer que sean sus propios modelos, así como el catolicismo. Labyrinth facilitation, Y la facilitación de laberintos, dice, ritual meditation, music, sacred circle. meditación ritual, música, círculo sagrado. This is a deep mystery within us, they say. Y ese es un misterio profundo dentro de nosotros, ellos dicen. What is this? ¿Qué es esto? There's a labyrinth. Ahí está un laberinto. So you walk like a mindless being in this labyrinth, trying to find your way out. Así que uno camina como parece un loco, caminando por este laberinto, tratando de encontrar la salida. The Christian walk is not a labyrinth of confusion. Pero el camino cristiano no es un laberinto de confusión. The Bible says, here is the way, walk ye in it. La Biblia dice claramente, este es el camino, caminen en este. The Christian way spells out the walk exactly. It's not a labyrinth where you find your Christian experience. La vía cristiana está definida de manera bien clara, no es una experiencia de laberinto donde uno se pierde. Nor do I need little candles and nor do I need little beads. Así que no necesito pequeñas velas o simplemente cadenitas como la del rosario. Nor do I need stillness and silence and solitude and holiness and all of these things that are devoid of Christ. Y tampoco necesito silencio y soledad y todas estas calidades que no tienen a Jesucristo. If we look at some of these things which they recommend, these on our New Age web pages, Aquí ahora un sitio web de la nueva era, y si ven las cosas que ellos recomiendan, they recommend the Presbyterian web page for spiritual formation. están aquí recomendando el sitio web de la iglesia presbiteriana para la formación espiritual. This sounds like Alice A. Bailey, Así que esto suena mucho como lo que dijo la autora oculta Alice A. Bailey, who said there would be this regeneration of the churches. que dijo que iba a haber esta regeneración de las iglesias. But the Bible says in Galatians 2:20, Pero la Biblia dice claramente en Gálatas 2:20, I am crucified with Christ. yo estoy crucificado con Cristo, Nevertheless I live. pero vivo. Yet not I, but Christ lives in me. Pero no yo, es Cristo que vive en mí. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Y la vida que yo vivo ahora en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Christianity is so simple. El cristianismo es tan simple. This Christianity is so complicated. Este otro tipo de cristianismo es tan complicado. I need to be sealed. I don't need this formation. Tengo que ser sellado en los principios de la Biblia y no necesito ese tipo de formación espiritual. The servants of God need to be sealed in their foreheads. Los servidores de Dios tienen que ser sellados en sus frentes. Seal the law amongst my disciples, says the Sellen Bible. la ley entre mis discípulos, dice la Biblia, Isaías 8:16. Bind up the testimony, the word and obedience. That's what I need. Sellen el testimonio en la palabra y la obediencia. Todo eso necesito. And as soon as we are sealed, Y en cuanto estemos sellados, es decir, arraigados en la palabra, it's not a mark that can be seen, no es una marca que se puede ver, but a settling into the truth, both intellectually and spiritually, so that you cannot be moved. pero un ser fundado, arraigado en la verdad, sea de manera intelectual que espiritual, para que uno no sea movido. That's when we can go home. Es cuando podemos ir a la casa. Yet, O Lord, you are our Father, we are the clay. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro, Isaías 64:8.
You are the potter, we are the work of your hands. Así que tú eres el alfarero y así que obra de tus manos somos todos nosotros. That's the formation that I need. Este es el tipo de formación que yo quiero. I don't need a formation that takes me no higher than my spiritual advisor on an earthly plane. Yo no necesito una formación que me llega solamente al nivel del que me está formando, de mi maestro espiritual. Jeremiah says, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Y dice Jeremías, oh casa de Israel, ¿no puedo yo hacer así como con este vaso o vasija? Says the Lord, Behold, as this clay is in the potter's hand, so you are in my hand, O house of Israel. Y dice el Señor, dice Jehová, que así como este barro está en la mano del alfarero, también ustedes están en mis manos, oh casa de Israel. This is my prayer for you. Esta es mi oración para nosotros. Leave your formation to God. Dejen a su formación espiritual, a Dios. Justification and sanctification are gifts of God, and they don't come out of self. La justificación y la santificación son dones de Dios y no vienen de dentro de nosotros. Let no one dupe you into spiritual exercises which rob you of your faith. Que nadie los engañe en ejercicios espirituales que lo roban a uno de su propia fe. For thousands of years, we've communicated with prayer and honesty and simplicity with the God of heaven. Por miles de años hemos comunicado con oración, con simplicidad y honestidad con el Dios de los cielos. So Ignatian exercises will rob you of that liaison with God. Así que esos ejercicios basados sobre los principios de Ignacio de Loyola le robarán a uno de esa simple comunicación con Dios. May God help us to stand Que Dios nos ayude a permanecernos firmes, like the needle to the pole, así como un pilar fuerte, so that we cannot be moved off the base of scriptural truth. para que no podamos ser movidos de lo que es la base de las Escrituras. Amen. Amén.